Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traigo esta hermosa figura de SH Figure de Black Widow. La verdad esta semana no iba a haber videos porque estoy un poco enfermo, pero la verdad es que no aguanto ver a esta figura empacada porque la estoy esperando creo que un mes, un poco más. Y ya que las figuras de Naruto de SH Figure me parecieron tan buenas que decidí empezar a invertir en alguna figura. Compré esta y una más. Así que sí va a haber video esta semana. Espero que dejen su like, suscríbanse, comenten si quieren agregar cualquier información a este video. Y no los entretengo más, vamos con el video. Bueno, ya les dije un poco en relación a esta figura. La verdad esta figura yo ya la tengo, pero en Marvel Legends vendría siendo el mismo símil, pero tiene un pelo distinto, un cabello distinto. Por eso compré esta figura, porque la verdad es que me gustó mucho el look. Las articulaciones de SH Figure son muy buenas, entonces quería ver esta figura. Y así podemos hacer la comparación con las Marvel Legends. La caja tiene casi los mismos conceptos que las figuras de Naruto. Una imagen promocional por el frente, la figura también por el frente. Por el costado dice Black Widow, SH Figure. Por el otro costado también, y una pequeña imagen de la figura. Y por la parte de atrás, la figura con sus accesorios y algunas poses con distintos accesorios que trae. La verdad, la figura yo ya la abrí, ya corté el scotch solamente para verla, pero aún no la saco. La saqué para verla más de cerca porque necesitaba verla y la volví a meter en su empaque. Entonces ahora sí la vamos a abrir juntos, completa. Así que bueno, voy a pasar a sacar la figura. Bueno, la figura, como buena figura de SH Figure, trae un manual con pequeñas instrucciones, la cantidad de accesorios, cómo se ponen algunos de sus accesorios. Acá trae más, algo escrito en japonés y en inglés que debiese ser para niños mayores de 15 años. Y ya, así que mejor vamos a la figura. Siempre me cuesta abrir las figuras de SH Figure porque cuando uno saca la parte de adelante todo queda muy suelto porque viene como en su posición exacta, pero no viene nada sobrepresionado ni nada, entonces queda todo muy suelto. Voy a pasar a sacar la figura y vamos a hablar de sus accesorios uno por uno. Bueno, aquí tenemos la figura de Black Widow, traía esto en el pelo, en una pequeña bolsita. Yo creo que más que nada para cubrir la figura o algo así, que el roce no vaya a generar algún daño o algo. Pero la verdad es que se ve muy bien. No sé si logran notar las facciones de la cara. Solamente tiene aquí una línea que no me gusta para nada, que se ve muy marcada. Si hubiese estado mejor hecha la pintura del cabello, no se hubiese visto tan marcada. Pero la figura en sí tiene unos muy buenos detalles. Uf, de verdad está muy buena. Así que bueno, voy a pasar a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, pero con mucho inconveniente, porque tendría que sacarle esto para que la pueda mover bien, ya que tiene el pelo muy largo, pero se puede hacer con un poco de paciencia. Ahora, yo hice esto en el video para mostrarle que se podía hacer, pero no se lo recomiendo. Sigan mi consejo y si lo van a hacer, mejor sáquenle las manillas de acá atrás para que pueda dar el giro completo de la cabeza y no se arriesguen a romper alguna articulación, ya que cuando uno las va forzando así de a poco, se pueden terminar quebrando. En los hombros vemos esta pequeña articulación de mariposa, muy buena, porque esta figura tiene muy buena articulación. Gira el hombro en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. No es mucha articulación, pero está bastante bien. Y no roza lo suficiente como para que se raye la figura, o sea, tiene muy buena articulación de hombro. No trae articulación de bíceps, que esto sí es un detalle muy raro. Está muy raro que no traiga articulación de bíceps, pero tiene muy buena articulación de esta manera. Tiene dos puntos de articulación en el codo que están bastante buenos. Tiene buena articulación. Y la tradicional articulación de la mano que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. En cuanto al pecho, no tiene articulación de 360 grados, pero tiene articulación hacia arriba y hacia abajo. Poquita articulación, pero la articulación de la cadera lo ayuda a articular hacia arriba y hacia abajo. Es una muy buena articulación de cadera. No gira en 360 grados. Se puede girar si uno la fuerza un poco, pero se puede terminar saliendo bien. Pero es mejor no jugar mucho con ese tipo de articulaciones, porque una vez que se salen y uno las vuelve a poner y vuelve a pasar y vuelve a poner, se terminan cediendo y ya después no hay cómo ponerlas y hay que empezar a poner esmaltes de uña o algo así como para hacer la superficie más gruesa y que quede más ajustada, y es mejor no hacer este tipo de cosas con estas figuras. En la pierna, esa es la articulación que tiene muy buena articulación de pierna,
como pueden ver. Eso es muy bueno ya que esta figura es muy acróbata y eso le ayuda demasiado a tener buena articulación. En la rodilla tiene 2 puntos de articulación, muy bueno. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué le puedo decir a grandes rasgos de esta figura? Que me parece una muy buena figura. El único detalle que no me gustó tanto, que yo no sabía, porque no pensé que no traía esa articulación, que la articulación del bíceps, pero la verdad es que no creo que le haga tanta falta ya que tiene una muy buena articulación la figura. Así que bueno, voy a pasar a hacerle cierto cambio de accesorio. Algo que trae esta figura es que no trae cambios de cara, o sea, esta es la única cara que tiene. Que eso no es tan bueno, podría haber traído un cambio de cara, pero bueno, voy a pasar a hacerle el cambio de manos y a leer un poco de las instrucciones para poder instalárselas bien y no romper nada. Bueno, esta fue la única pose que se me ocurrió con este set de manos. Se ve bastante bien. Por la espalda no se ve tan bien porque se sale esa parte, pero se ve bien igual. Algo que se me olvidó decirle cuando le hablé de los pies, que esta también trae la típica articulación de la punta de los dedos de los pies, que se articula hacia arriba. Tiene muy buena articulación, está bastante bien. Así que ahora sí vayamos al siguiente accesorio. El siguiente set de manos son unas manos muy normales, como pueden ver, que son las manos estiradas, que la verdad se ven bastante bien porque uno las puede poner en una pose muy parecida a esta, como esperando algo, no lo sé, eso fue lo único que se me ocurrió a mí. Me parecen muy buenas las manos, ya que son bastante neutrales si es que uno no la quiere poner en una posición de pelea. El siguiente set de manos vendría siendo esta para que pueda tomar las pistolas. Como vimos delante en los accesorios, las pistolas vienen por separado y algo muy bueno es que uno le puede sacar la cartuchera, entonces se sacan esas cartucheras y se reemplazan por esta. Y la otra diferencia es que esta cartuchera solamente puede ir en esta pierna y no puede ir en la otra. Tiene una figura distinta para poder entrar, entonces estás obligado a ponerlas bien. Son muy buenos. Sí me gustó esta pose, pero no sé si la voy a dejar así, ya que mi otra figura Marvel Legends que vamos a ver al final del video, para hacer la comparación, la tengo en una pose parecida entre comillas, con una sola arma afuera. Me parece que se ve bien, pero no lo sé aún en qué pose la voy a dejar. Bueno, la siguiente pose de mano vendría siendo esta, donde se le pueden poner los palos. Y algo que me gustó mucho es que se puede poner el palo de esta manera hacia arriba, como también se puede poner mirando hacia atrás. Y eso es muy bueno ya que nos da mucha libertad a nuestra figura para poder ponerla en distintas poses. Y algo que no comenté, que obviamente cuando uno le pone esto, se le puede sacar esto porque van solamente puestos de esta manera. Entonces la figura queda más realista sin tener eso en la espalda, porque no debería tenerlo. Creo que la figura Marvel Legends también trae esto, estoy 100% seguro que lo trae, pero es mucho más grande que este. Mucho más grande. Voy a pasar el último accesorio ya que vamos a ocupar este mismo set de manos y nos vendría quedando solamente un par de manos intercambiables. Y aquí vendría estando el último accesorio, que es este como gancho, que se puede ver en la película si no mal recuerdo, y que de esta manera se pone exactamente igual que las otras. Se saca esto y eso se pasa por abajo y listo. Se ve muy bien. Voy a pasar al último set de mano y terminamos con los accesorios de esta figura. Bueno, y este vendría siendo el último set de manos, que es con este efecto de disparo desde las muñequeras, donde tira esos como... no me acuerdo cómo se llaman, pero que adormecían al enemigo por un tiempo. Yo me acuerdo que una parte icónica que lo ocupa es en Civil War, cuando le dispara a T'Challa, a Black Panther, para que no pueda seguir a Steve y el resto del equipo. No me gustan tanto estos accesorios y la verdad es que son muy difíciles de poner, ya que trae todas esas puntas en el frente y cuando uno la quiere instalar, la bolita se mueve, entonces para no quebrarlo hay que hacerlo con mucho cuidado y me pinché la mano y todo, o sea, no me gustó para nada. Voy a pasar a hacer la comparación con la figura Marvel Legends. Bueno, como pueden ver a simple vista, los trajes son parecidos, pero tienen colores totalmente distintos. Yo por lo que me acuerdo y por lo que tengo entendido, el traje es negro, tiene una variación de gris, pero es más negro que ese gris que trae la figura Marvel Legends. Así que yo me quedaría con el traje de la figura de SH Figuarts. Lo que sí, yo me quedaría con la estatura de la figura Marvel Legends, ya que es más grande que la figura de SH Figuarts, pero es grande solamente por un poco, tampoco es una gran diferencia. Aquí pueden notar que la figura Marvel Legends trae esta mochila como más grande y se le puede quitar esto. Y estos son todos los palos que trae, no trae nada más, o sea... son muy pequeños. Y en relación a eso, me quedo más con la figura de SH Figuarts. La verdad que es una figura muy buena, tiene muchos accesorios,
por algo también es más costosa. El único detalle que no me gustó de la figura de SH Figuarts es esa línea que tiene en la cabeza. No sé si le voy a comprar otra cabeza que ya venga pintada o por el estilo, o voy a mandar a pintarla porque no soy bueno pintando, soy horrible. Entonces no sé qué voy a hacer con eso, pero para ocultarle un poco esa línea porque no se ve muy bien. Pero en el resto la figura es muy buena. Así que bueno muchachos, espero que les haya gustado, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal que es gratis y nos vemos en el próximo video.